Políticos Fernando, no deben estar de vacaciones cuando el país está en problemas. tú tienes el derecho a pensar lo que tú quieras, te quiero igual, pero para que sepas, has hecho la decisión equivocada porque estás con un dictador. Ayer yo traté con mucho respeto a Fernando Carrillo, que lo conozco por más de 25 años y hablé relativamente bien de él, excepto de que me parece que es pagado por el gobierno de Maduro en Venezuela para que le haga campaña. ¿Ok? Vamos, ok, señores, nosotros presentamos aquí un video donde el actor venezolano Fernando Carrillo aseguraba que cerraría sus redes sociales para irse de vacaciones, sin antes enviar un mensaje a personas del medio artístico que fuera de Venezuela hemos básicamente criticado la postura política del actor, pero tú hiciste algo, Raúl, que hizo que Fernando volviera a abrir sus redes para enviarte este mensaje. O sea, se ha salido de las vacaciones para enviarte este mensaje. Yo le dije a Fernando lo que yo pienso que está pasando en su país cuando ya es probado que las elecciones de presidente Maduro perdió por más de la mitad de los votos, pero sigue en el poder. Y lo hablé y lo traté muy bien a Fernando Carrillo. Primero que nada, no sé cómo él puede opinar porque en Venezuela editan el programa nuestro las partes que no le gusta al gobierno antes de salir al aire. Sí. Entonces a alguien le contó a Fernando y no le contaron de la manera que yo había hablado, pero sí dije que yo pienso que él se fue de México a hacerle campaña a Maduro porque le estaban pagando por eso. Y miren lo que dijo Fernando Carrillo. Me quedo muy sorprendido con las respuestas, los ataques de mi gremio, de mi medio, la falta de libertad con la que intentan obligarlo a uno a pensar como ustedes. Eso sí es una actitud dictatorial. Después veo al Gordo Molina, a Raúl de Molina, que lo conozco, como él mismo dice, de toda la vida, de toda la carrera, opinando sobre un país que ni siquiera ha visitado en su vida, que ni siquiera conoce, que ni siquiera sabe lo que está pasando, repitiendo tonterías. Además, Raúl, eres un falta de respeto, la verdad, tengo que decirte. Falta de respeto diciendo, uno, que me están pagando, dos, que debo tener problemas económicos porque estoy aquí. No, Raúl, yo soy un hombre de convicción, ¿entiendes? Mi padre fue un gran luchador social, soy un hombre de convicción. Y yo lo que digo, lo digo gratuitamente porque amo a mi país. A mí nadie me está pagando nada, ¿vale? Ahora, a ti sí te están pagando en Univisión para que des la línea editorial de Univisión, que es atacarme a mí, atacar a Venezuela, inventar mentiras, decir que aquí están matando gente. Mentira, mentira. Yo quiero preguntarte a ti, Raúl, ¿qué opinas tú si alguien llega a Miami en una protesta y quema un hospital, quema una escuela? Bueno, aquí quemaron varios hospitales, varias escuelas, universidades. ¿Vas preso? Primero que nada, Fernando, que quiero responder a esto. He estado en Venezuela desde que Viasa era una de las mejores aerolíneas de América Latina. He estado en Venezuela, he ido a comer a los mejores restaurantes, he ido allá, la novela Cassandra la fui. Bueno, espérense, un momentico, aquí hay tiempo. Desde que hicieron la novela Cassandra, estuve cuando toda la filmación de Cassandra en Venezuela para Radio Caracas. Después, cuando estuve en Univisión, para Venevisión, me fui a Venevisión, fui juez de Miss Venezuela en 2 diferentes ocasiones. Aparte de ir muchísimas veces a Venezuela. Le voy a enseñar aquí el video que tenemos. Gracias, Mirka y María Celeste, exactamente. Me encuentro aquí en Caracas, Venezuela, y detrás de mí, como pueden ver, se están dando los últimos preparativos para uno de los concursos de belleza más importantes del mundo, el de Miss Venezuela 1996. Si muchos recuerdan, el año pasado... Y como tú ves, comía muy bien así, porque miren cómo estaba en aquella época Fernando, comía en el Country Club, comía en los restaurantes buenos, lo pasaba bien, me quedaba en el Eurobuilding, pero aparte de todo eso, le llevé el desayuno a la cama a Alicia Machado cuando nació, cuando ganó el Miss Universo. Mírame aquí yo hasta conduciendo el autobús con todas las misses de Miss Venezuela. Ha estado en varias una ocasión. He estado en muchísimas ocasiones. En muchas ocasiones. Ahora, y sabes la diferencia de la Venezuela de antes a lo que se está viviendo. Pero por otra parte, él dice que no conozco bien lo que está pasando allá. Creo que lo conozco tan bien como cualquier persona, o mejor que la mayoría de la gente, porque sé exactamente lo que está pasando allí
por otras razones que no tienen nada que ver con mi trabajo que hago aquí. Pero, Fernando, sí conozco muy bien lo que está pasando y sé perfectamente que se robaron las elecciones. Y Fernando es un político ahora. Ahora es político. Bueno, los políticos Fernando, no deben estar de vacaciones cuando el país está en problemas. tú tienes el derecho a pensar lo que tú quieras, te quiero igual, pero para que sepas, has hecho la decisión equivocada porque estás con un dictador. Y es nuestra opinión, Raúl, no tiene nada que ver. Univision no nos está pagando para decir esto. Nosotros hacemos un programa y hablamos de todo. No nos va a pagar. Exacto. Y obviamente estamos hablando de algo que todo el mundo está hablando. Pero bueno. Seguimos. Ahí está, Fernando, lo pudiste ver y te confundiste cuando decías que nunca había estado allá y todo lo que dijiste. Pero te mando saludos igual.